El examen estaba extendido sobre el escritorio de caoba de la gran mansión y luego cayó al suelo. Una furiosa F roja lo atravesó como un cuchillo clavado en el corazón. Víctor, un hombre de unos 40 años, vestido con un traje de raya diplomática a la medida y con la corbata bien ajustada, arrojó 3 papeles más delante de su hijo. Cada uno tenía la misma letra escarlata. Cada uno parecía una acusación. En tan solo 2 semanas, 2 tutores privados, ambos con doctorados, habían abandonado la finca Ayovay. Uno negó con la cabeza, derrotado. El otro entregó una carta de renuncia con las mismas palabras escritas. El chico no puede aprender. No podemos ayudarlo. Víctor leyó las cartas y las hizo trizas sobre el escritorio, con la mandíbula apretada y la vena de la sien palpitando. Tanto dinero, tantos títulos. Todo inútil, gruñó. ¿Cuántas veces ya, Leo? Su voz se quebró, hirviendo entre los dientes. ¿Cuántos tutores he contratado? ¿Cuánto dinero he gastado? Solo para encontrarme con esto. Leo, un niño de 9 años de cabello rubio y desconcertado, con manos pequeñas que temblaban alrededor de un lápiz, no dijo ni una palabra. Sus ojos permanecieron fijos en el suelo de mármol donde yacían dispersos los exámenes reprobados. Víctor se levantó de golpe de su silla. Su sombra se cernía sobre el frágil niño. «Sabes que construí un imperio de la nada», rugió, golpeando el escritorio con una mano. «¿Y tú? Ni siquiera sabes leer una sola página. Inútil». Leo se estremeció, sus delgados hombros se encogieron. Por un breve instante, sus ojos azules brillaron con la frágil esperanza de que tal vez su padre se retractara. Pero no hubo piedad, solo la fría rabia de un hombre que no conocía la dulzura. La escuela a la que Leo asistía no era una escuela cualquiera. Era la Academia Ayovay, la más prestigiosa de la ciudad. El propio Víctor era su mayor benefactor, con su nombre grabado en oro sobre las puertas de entrada. Sin embargo, su hijo, Leo Ayovay, ocupaba el último lugar de la clase. Cada F escrita con tinta roja no era solo una vergüenza familiar. Era una humillación pública. Una mancha en la reputación que Víctor había forjado con toda su vida. Apretó los puños. Su voz se redujo a un siseo gélido. «Me deshonras. Patético». Leo se mordió el labio hasta que la sangre brotó a borbotones. 2 palabras resonaban sin cesar en su cabeza. «Inútil. Inútil». Se le aferraban, grabándose en su piel. Se sentía pequeño, abandonado, un remanso en la cavernosa mansión, donde los brillantes candelabros solo hacían que la oscuridad en su interior se hiciera más pesada. La vasta mansión se volvía más fría con cada día que pasaba. Pesadas cortinas de terciopelo colgaban bajas, impidiendo el paso de la luz del sol. Leo se acurrucó en su estudio, con los cuadernos esparcidos por el suelo y la cabeza gacha. María, la nueva criada, se movía en silencio por el mármol, fregona en mano, sin atreverse apenas a respirar. Solo rezaba por conservar este trabajo el mayor tiempo posible. Sin embargo, esa mañana, se enfrentó a una decisión imposible. No había nadie que cuidara a su hija en casa. Anaya, de 11 años, inteligente, demasiado madura para su edad, tuvo que acompañarla. «Debes quedarte en las habitaciones del personal». «¿Me oyes?», susurró María, con los ojos entrecerrados por la preocupación. «No te desvíes. Si el amo te ve». Anaya asintió, pero sus ojos oscuros brillaron con una curiosidad que no pudo ocultar. María se apresuró a cumplir con sus deberes, dejando a su hija en la pequeña habitación. Pero al final de la mañana, Anaya notó a su madre pálida y exhausta. Sin dudarlo, se sirvió un vaso de limonada, lo sostuvo con cuidado con ambas manos y se deslizó silenciosamente al pasillo. En ese preciso instante, la voz de Víctor retumbó desde el estudio. «Léelo de nuevo. Te dije que lo leyeras de nuevo». Un crujido seco. El sonido de papeles al ser lanzados con fuerza contra el suelo. Luego, un silencio denso, sofocante.
Solo la respiración agitada de Leo lo rompió. Anya se quedó paralizada ante la puerta entreabierta. La visión que tenía ante ella le desgarró el corazón. Leo, delgado, pálido, con una mata de pelo rubio cayéndole sobre la cara, se desplomó en su silla, rodeado de páginas arrugadas. Víctor se alzaba sobre él, agarrando un libro en su puño antes de arrojarlo. Su voz era gélida. ¿Cuánto tiempo más? ¿Avergonzarme? Giró sobre sus talones. La puerta se cerró de golpe tras él como una cuchilla cortando el aire. El vaso en las manos de Anya tembló. Desde su escondite, vio a Leo agarrándose la cabeza, con labios temblorosos, ojos azules rebosantes de rojo. Los papeles esparcidos yacían a su alrededor como heridas abiertas. Sin decir palabra, Anya entró. Leo se incorporó de golpe, sobresaltado, con los ojos llenos de lágrimas brillando. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz áspera. Déjame en paz. Pero Anya no se detuvo. Se arrodilló a su lado, recogiendo con deditos los exámenes rotos, alisando cada página sobre su regazo. Lentamente, el papel arrugado se desdobló bajo su tacto. Leo arrancó el fajo de papeles de las manos de Anya, con la voz quebrada. Déjalo. Es inútil. Todos me comen de todos modos. El papel se le escapó de las manos, arrugado, la F escarlata sangrando por la página como una herida que se negaba a cerrar. Sus delgados hombros. Temblaba, con los ojos de 9 años enrojecidos, pero negándose a derramar lágrimas. Hacía tiempo que había aprendido que llorar solo agudizaba el desprecio de su padre. Anya permaneció sentada tranquilamente en el suelo. No se enfureció, no salió furiosa. En cambio, sus pequeñas manos alisaron pacientemente las páginas arrugadas como si nunca las hubieran aplastado. Su voz, firme, tranquila, pero firme, rompió el silencio. Las cartas no te odian. Solo quieren que las leas más despacio. La habitación se quedó en silencio. Una leve brisa se coló por la rendija de la ventana, cargando con el peso de sus palabras. Leo levantó la cabeza, sobresaltado. Nadie le había dicho eso antes. Los tutores gritaban, su padre lo regañaba. Los compañeros se burlaban. Por primera vez, alguien le dijo que el fracaso no era su culpa. ¿En serio?, susurró, con los ojos brillantes. ¿De verdad lo crees? Anya colocó los papeles cuidadosamente sobre el escritorio y luego levantó la barbilla, con su mirada oscura fija. Solo necesitas una forma diferente. Yo sé que puedes hacerlo. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Leo. Frágil, insegura, pero real. No recordaba la última vez que había sonreído en ese estudio. Por un instante fugaz, la oscuridad que lo oprimía se aflojó, dejando pasar un tenue rayo de luz. Y en ese silencio, se plantó la primera semilla, una semilla de confianza y el tranquilo comienzo de una amistad. Desde aquel fatídico encuentro, Leo ya no evitaba a Anya. Al caer la noche, o cuando los pasillos se vaciaban de los pasos del mayordomo, se escabullía silenciosamente a la cocina, al porche trasero o al polvoriento trastero. Allí, Anya siempre la esperaba, con una pequeña libreta en las manos y una suave sonrisa en el rostro. Prueba a escribir aquí, susurró una noche, trazando una letra con el dedo en el cristal empañado de una ventana. Leo hizo una mueca, pero imitó lentamente sus movimientos. La línea salió torcida, temblorosa. Anya no rió. Simplemente sonrió. Bien. Deja que las letras sigan. Tu respiración. A veces convertía las letras en música. Juntos, tarareaban cada sonido, sus risitas resonando suavemente en la habitación a oscuras. Para Leo, las letras, antes enemigas, de repente se convirtieron en un juego. Una noche, se mordió el labio y pronunció una frase entera. Le temblaba la voz, pero las palabras eran claras. Cuando se detuvo, sus ojos azules brillaron con lágrimas. Lo hice. Anya aplaudió, asintiendo como si fuera la mayor victoria del mundo.
La sonrisa de Leo esa noche brilló con tanta intensidad que ni siquiera se dio cuenta de que había cambiado. Al principio, María se sintió dividida. Temía ser descubierta, temía perder el único trabajo que tenía. Pero una noche, al pasar por el almacén, se detuvo. A través de la estrecha rendija de la puerta, lo vio. Leo, el pequeño y sombrío maestro que siempre había parecido tan derrotado, ahora brillaba al leer cada palabra en voz alta con Annilla a su lado, aplaudiendo con deleite. María se quedó allí un largo rato, con los ojos brillantes. Luego cerró la puerta en silencio. A partir de esa noche, ella ya no se lo prohibía. Al contrario, empezó a terminar sus tareas antes, haciendo espacio discretamente para las horas robadas que los dos niños pasaban juntos. Y en las sombras de la mansión, esas lecciones secretas plantaron la primera luz. Esa tarde, la luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas, derramándose sobre el pequeño almacén. Leo y Annaya estaban sentados juntos. Un cómic extendido sobre sus regazos. Annaya leía en voz alta con voces exageradas mientras Leo reía disimuladamente, señalando los dibujos tontos. Por primera vez en meses, la risa, pura y espontánea, resonó por una mansión que solo había conocido un pesado silencio. La puerta se abrió de golpe. Víctor estaba en el umbral, su sombra engullendo el agujero de la habitación. Sus fríos ojos se clavaron en los dos niños congelados en su lugar. Leo se sobresaltó, apretando el cómic contra su pecho. Annaya cerró el libro de golpe, balbuceando palabras que nunca salieron. Pero Víctor ya había visto suficiente. Para él, esto no era aprendizaje. Era burla. ¿Qué clase de farsa es esta? Su voz crujió como un látigo. Cada palabra, una daga. Los libros son para conquistar, para la victoria. No para que se sienten aquí riendo como mendigos en la calle. María entró corriendo, con el rostro pálido. Señor, por favor. Yo, Víctor, me giré hacia ella, con la furia encendida en sus ojos, sus palabras atronadoras, golpeando sus oídos, como un niño hambriento enseñando a mi hijo. ¿Quién te crees que eres? La habitación quedó en silencio. Annaya inclinó la cabeza, sus pequeñas manos apretando el cómic con fuerza. Leo abrió la boca, desesperado por hablar, pero se le cerró la garganta. Víctor exigió una explicación, y cuando supo que María había traído a su hija a la mansión en secreto, su rabia se intensificó. Te contraté para fregar pisos, no para que dejaras que tu hija deambulara libremente por mi casa. Fuera ya. Su rugido hizo temblar las paredes. Sin darles a ninguno la oportunidad de explicarse, Víctor giró sobre sus talones y se marchó furioso. El cuerpo de María tembló mientras abrazaba a su hija. Juntos salieron de la opulenta mansión. Tras ellos, las pesadas puertas de hierro se cerraron de golpe. El eco selló lo que les quedaba de dignidad. No dejó nada más que humillación y amargura. Tras el día en que los expulsaron, la mansión del pasillo se volvió más pesada que nunca. Leo se encerró en su habitación, con la mirada perdida. No tocó sus libros, no pronunció palabra. Las hojas de tarea yacían esparcidas por su escritorio, acumulando polvo como su espíritu decayendo en silencio. Víctor creía haber ganado. Pensó que la disciplina estricta y las amenazas obligarían a su hijo a levantarse. En cambio, Leo se hundió aún más en una desesperación muda. Las cenas familiares se convirtieron en rituales vacíos, el tintineo de los cubiertos sustituyó cualquier rastro de conversación. Mientras tanto, en la diminuta habitación alquilada donde ahora vivían María y su hija, Annaya se acurrucó con las rodillas contra el pecho, con los ojos rojos de llorar. Le contó todo a su madre, las lecciones secretas, las raras sonrisas que había visto en el rostro de Leo, el frágil sueño que le habían arrancado. María guardó silencio un buen rato. Conocía los riesgos, sabía lo peligroso que podía ser. Pero cuando recordó la luz en los ojos de Leo la primera vez que leyó una frase en voz alta, su corazón titubeó. Finalmente, puso una mano en el hombro de su hija y susurró, si crees que es correcto, sigue adelante. Y así Annaya regresó, esperando cerca de las puertas de la mansión hasta que tuvo la oportunidad de ver a Leo de nuevo. Cuando sus ojos se encontraron,
El rostro de Leo se iluminó, vivo como Víctor nunca había visto. Los dos niños conspiraron rápidamente, susurrando planes como aventureros tramando un secreto audaz. A partir de ese día, Anya se deslizó por la cerca trasera hacia el jardín descuidado. Escondidos bajo los árboles, sobre la hierba húmeda y brillante por el rocío, los niños volvieron a sentarse uno junto al otro. Anaya trajo tizas, papel rasgado, a veces solo un palito para trazar letras en la tierra. Lentamente, Leo comenzó a leer con claridad, una frase, luego otra. Cada éxito dibujaba una sonrisa en su delgado rostro. Una sonrisa brillante como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes de tormenta. Al mes siguiente, el cambio era innegable. El chico que siempre había sido el último de la clase ahora estaba entre los mejores. Para Leo, cada palabra dominada no era solo progreso. Era una prueba de que él era. Ya no estaba roto. La ceremonia anual de premios se desarrolló en el gran salón de la academia. En el escenario, el estandarte de la escuela ondeaba bajo las brillantes luces. Todos los asientos estaban ocupados. Padres con trajes elegantes, estudiantes con uniformes impecables, la anticipación era densa en el aire. Víctor se sentó en la primera fila, en el asiento del poder que estaba tan acostumbrado a controlar. Sin embargo, esta noche, la inquietud le oprimía el pecho. Apenas unos días antes, había abierto un sobre de la escuela. Las letras en negrita casi se burlaban de él. Leo Ayobay, valedictoriano. Se frotó los ojos, seguro de que era una errata. Incluso llamó directamente al director. ¿Está seguro? ¿Podría haber un error? La respuesta fue firme, inquebrantable. Sin duda, señor. Ahora, la voz del director resonó al otro lado del pasillo. El premio de este año al estudiante sobresaliente es para Leo Ayobay. Los aplausos atronaron. Víctor se quedó paralizado. Se le cortó la respiración al ver a su hijo, de complexión delgada, con su familiar cabello rubio enmarañado, subir al escenario lenta pero firmemente. El chico vestía el mismo uniforme de siempre, pero sus ojos ardían de luz. Leo aceptó el certificado con manos temblorosas, pero en lugar de volverse hacia la multitud, su mirada escrutó, recorriendo las relucientes lámparas de araña y las interminables filas de rostros hasta posarse en el fondo de la sala. Allí estaba Anna, agarrando su desgastado bolso con sus pequeñas y decididas manos. El maestro de ceremonias se inclinó y le ofreció el micrófono. Leo, has progresado notablemente. ¿Quién te ayudó a llegar a este momento? La sala quedó en un silencio absoluto. Leo no dudó. Saltó del escenario, serpenteando por los pasillos hasta llegar a Anya. Agarrándola con fuerza de la mano, la condujo a la plataforma. Frente a cientos de miradas, su voz sonó clara. Era ella, Anaya, la hija de una criada. Ella me enseñó que no era inútil. Me mostró cómo aprender podía ser una alegría y cómo liberar lo que realmente era capaz de hacer. Por un instante sin aliento, el silencio invadió la sala. Entonces se escuchó el primer sollozo, seguido de un aplauso que hizo temblar las vigas del techo. Los padres se secaron los ojos. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante. Atónito, presenciando al chico, una vez tildado de fracasado, ahora proclamando con orgullo quién había sido su verdadero maestro. Víctor permaneció inmóvil. En su pecho, los muros de prejuicios que había construido durante toda una vida comenzaron a resquebrajarse. Víctor ya no pudo contenerse. Dio un paso al frente y abrazó a su hijo. El primer abrazo que compartían en años. Su voz se quebró con remordimiento. Lo siento, Leo. Me equivoqué. Te impuse mis miedos. A tu edad, fui pobre, me burlaron, me humillaron. Creí que solo el éxito podía proteger a esta familia. Pero lo olvidé. Lo que más necesitaba era confianza, paciencia y ánimo. Leo se quedó paralizado, aturdido. Luego, lentamente, asintió y abrazó con más fuerza a su padre. En ese instante, el gélido muro que los había dividido durante tanto tiempo finalmente se hizo añicos. Después de la ceremonia,
Víctor buscó a María y a Naya. A la luz de la mañana, ya no era el multimillonario frío e imperioso. Era un padre que había despertado. María, dijo en voz baja pero firme. Tú y tu hija han hecho lo que ningún tutor, sin importar su título, jamás podría hacer. Salvaste a mi hijo. Se volvió hacia Naya, con la mirada suavizada. Quiero darte la bienvenida como mi hija adoptiva, pero más que eso, quiero que el mundo escuche tu historia. Anunció la creación de la Fundación Educativa Nia, dedicada a apoyar a niños con dificultades y trastornos del aprendizaje, brindándoles la misma oportunidad que Leo había tenido. A María le confió la gestión de las viviendas del personal, otorgándole estabilidad, respeto y dignidad que le habían negado durante tanto tiempo. Mientras la sala estallaba en aplausos durante el anuncio, Anaya estrechó con fuerza la mano de Leo. Ya no divididos por clase o circunstancias, los dos niños ahora estaban uno al lado del otro, compañeros en el camino del aprendizaje. Detrás de ellos, los ojos de María brillaban con lágrimas mientras Víctor se permitía una sonrisa discreta. Por primera vez, era genuina. Desde ese día, María y Anaya ya no eran sirvientes despreciables, sino parte de la familia, entretejida en un legado de compasión. Porque la sabiduría no se mide por la riqueza ni el estatus. A veces son aquellos que una vez fueron descartados quienes tienen el don lo suficientemente poderoso como para cambiar una vida entera.